Existen mitos enseñados como verdades. Enseñanzas fuera de contexto. La mentira debe ser expuesta a la luz. La ignorancia debe ser corregida. Porque la verdad no es negociable. Mitos. Se dice que antes de que Eva fuera creada, una mujer ya había nacido del mismo polvo que Adán. Su primera esposa, rebelde, incapaz de someterse al dominio del primer hombre, por lo que prefirió las tinieblas. Huyó a la oscuridad junto a los demonios, entregándose a la inmoralidad con seres de la oscuridad, concibiendo hijos de demonios y más tarde convirtiéndose ella misma en un demonio. La figura de Lilith tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia. Se cree que Lilith se incorporó a la tradición judía durante la época del exilio en Babilonia, aunque es posible que ya hubiera sido conocida entre los hebreos mucho antes. El relato de Lilith adquirió mucha popularidad a través de los tiempos, siendo esta plasmada por diversos artistas. Lilith ha sido objeto de inspiración y menciones por diversos autores de la literatura y ciencia ficción. En la actualidad, esta figura se ha convertido en un estandarte para algunos movimientos feministas, quienes ven en Lilith un ejemplo inspirador, la primera mujer sobre la tierra, la cual se rebeló contra el patriarcado. El relato de Lilith se intenta justificar por algunos grupos judíos en el libro del Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Estos grupos aseguran que la hembra mencionada en este pasaje es Lilith y no Eva. Por otro lado, Lilith es mencionada en el libro del profeta Isaías. Se juntarán gatos salvajes con hienas. Los sátiros se llamarán entre sí. Allí descansará Lilith. Se hará con una guarida. Isaías 34:14. Ante esta evidencia, debemos afirmar la existencia de Lilith y justificar una creencia en torno a la llamada primera esposa de Adán. La respuesta es no. A continuación te presento 3 argumentos con los que te mostraré la falsedad de este relato. Primera evidencia. Recordemos que el mensaje completo de la Biblia es infalible de pasta a pasta, no existe contradicción alguna. Para desmentir el relato de Lilith, debemos avanzar hasta el Nuevo Testamento. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas, al principio no fue así. Mateo 19:8. Este pasaje presenta el diseño original de Dios en el principio, un hombre unido a su mujer, contrario al relato de Lilith que plantea una separación y un segundo matrimonio. Este versículo nos revela que la separación no formó parte del diseño original de Dios para el matrimonio, contradiciendo el relato de Lilith y demostrando su falsedad. Segunda evidencia. El contexto inmediato del pasaje no sugiere la existencia de una mujer antes que Eva. El pasaje de Génesis 1:27 hace referencia a Eva y no a Lilith. El libro de Génesis es muy claro. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Notemos que el versículo jamás deja cabos sueltos para suponer que Adán fue creado a la par con otra mujer. Notemos que Adán declara a Eva como la madre de todos los vivientes, desmintiendo también el relato de Lilith que plantea que ella también tuvo descendientes. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Tercera evidencia. La mención de un personaje en un pasaje no prueba su existencia. Para Isaías 34:14 la mención de Lilith es irrelevante.
La concordancia Strong define el nombre de Lilith como fantasma nocturno o lechuza. En otras versiones de la Biblia, el nombre de Lilith es traducido como lechuza, ave nocturna, monstruo nocturno, Lamia, que es la versión griega de Lilith o fantasma nocturno. Se entiende que el autor, al hacer mención de Lilith, utilizó un recurso literario llamado mitificación, que consiste en atribuir características o elementos mitológicos a personas, lugares, eventos o situaciones reales. Esto puede incluir el incorporar criaturas mitológicas o seres sobrenaturales a una narrativa con el fin de dar profundidad y significado a la narrativa o resaltar una idea. Algo similar a lo que ocurre en el Salmo 91, verso 13, donde el autor menciona a un dragón sin ninguna intención de asegurar la existencia de los dragones, más con el fin de resaltar un gran peligro. Al hacer mención de Lilith, el autor tan solo intentó hacer referencia a una tenebrosa obscuridad sobre las naciones desoladas, sin ninguna intención de confirmar la existencia de Lilith. Conclusión. La idea de una mujer transformada en un demonio, adquiriendo inmortalidad y concibiendo hijos híbridos, mitad demonios y mitad humanos, podría ser asimilada en alguna novela fantástica de Stephen King. Sin embargo, pensar en esta idea como un hecho real es por demás absurdo. Lilith es un mito obscuro, carente de realidad, ajeno a la verdad bíblica. De ninguna manera debe ser tomado en serio. Tan solo es un mito pagano, no tiene ninguna relación con la Biblia y solo existe en la mente de las personas que se empeñan a creer esta mentira. Se dice que los ángeles buscaron esposas de entre las hijas de los hombres. De esta unión nacieron gigantes quienes fueron héroes sobre la tierra. Probando las mieles del amor, los ángeles formaron un hogar junto a mujeres humanas. Este relato ha sido presentado por diversos autores de la literatura a lo largo de la historia. Asimismo, formó parte del interés de la cultura popular y de producciones cinematográficas. El relato se basa en un suceso ocurrido en la época de los antidiluvianos. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Génesis 6:4. Esta y otras versiones parecen claras en su interpretación. La pregunta es, ¿ante esto deberíamos dar por auténtico este relato? La respuesta es no. A continuación te mostraré 3 evidencias procedentes de una segunda traducción, la cual exhibe la falsedad del relato. Primera evidencia. Partamos primero de lo que nos dice el mensaje completo de la Biblia. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Mateo 22:30. En este pasaje Jesús compara a los redimidos con los ángeles, aclarando que estos son seres asexuales, no tienen necesidades sexuales, no pueden engendrar hijos. La palabra de Dios es infalible. No puede haber contradicción entre Mateo 22:30 y Génesis 6:4, mas sí un error de traducción para Génesis 6:4 en algunas versiones de la Biblia. Segunda evidencia. Veamos el error a detalle. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. Esta traducción es más exacta con respecto al hebreo, cuya traducción nos dice: Los Nefilín estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les engendraron hijos, estos fueron los hombres que fueron desde el principio hombres de renombre. Génesis 6:4. El versículo presenta 2 ideas distintas separadas por una conjunción, mientras que otras versiones cambian ambas ideas fusionándolas en una sola, generando una traducción equivocada y contradictoria con el mensaje completo de la Biblia. Las 2 ideas que presenta el versículo son la presencia de los Nefilín en la tierra y la unión de los hijos de Dios
y las hijas de los hombres. La primera idea presenta a los Nefilim, seres misteriosos. Su nombre es traducido como gigantes, caídos, tiranos, taladores y seres extraordinarios. Nadie se pone de acuerdo en torno a los Nefilim. Hay debates e interesantes especulaciones sobre su identidad. Sin embargo, la verdad central del pasaje se encuentra en la segunda idea. Tercera evidencia. La segunda idea expone la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, engendrando héroes de renombre. Ellos no engendraron a los Nefilim. Si los hijos de Dios mencionados en el pasaje no fueron ángeles, entonces ¿quiénes eran estos? Recordemos que de Caín, primer hijo de Adán, surgió un pueblo que dominó la ganadería, la forja y la música. Sin embargo, era gente inmoral y violenta. Por otro lado, tenemos a los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán. De Set nació Enós, y de este surgió una generación de hombres y mujeres que obedecían a Dios. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26. A la generación surgida de Set se le atribuye el nombre de los hijos de Dios, pues buscaban a Dios y procuraban vivir en rectitud, mientras que a la generación de Caín se le atribuye el origen de las hijas de los hombres. De acuerdo con Génesis 6:2, con el tiempo ambas generaciones separadas por el temor de Dios se unieron, fusionando sus culturas. Esto ocurrió cuando los descendientes de Set tomaron mujeres entre las hijas de los descendientes de Caín. De acuerdo con Génesis 6:3, esta unión no fue del agrado de Dios. Y así los dos pueblos se fundieron en uno solo, surgiendo una generación de maldad, desencadenando la ira de Dios y el diluvio. Esta segunda interpretación es fiel al contexto del pasaje. Posee una enseñanza sobre las consecuencias de unirse en yugo desigual con los incrédulos, mientras que la primera interpretación es una enseñanza aislada, sin utilidad. No hay ningún pasaje en la Biblia que respalde la idea de ángeles con esposas e hijos. Conclusión. De acuerdo con esta pequeña investigación, entendemos que el relato de los ángeles enamorados es solo un mito fantasioso fuera de contexto, un relato carente de contenido espiritual, que lejos de edificar, pone en evidencia la credibilidad de la Biblia. Se dice que aquellos que se niegan a diezmar son atormentados por un ser proveniente de la oscuridad, el cual se encarga de castigar a quienes no se ponen al corriente con sus diezmos. De acuerdo con Proverbios 11:25, comprendemos que Dios prospera a los generosos de corazón. El diezmo es una forma generosa de demostrar gratitud para con Dios. Además, es un mandamiento con promesa. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Sin embargo, existe una corriente de pensamiento que se siente obligada a diezmar, pues cree en la existencia de el devorador. El libro de Malaquías nos habla al respecto. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:11. Existen diferentes enseñanzas en torno al devorador. Se dice que es una criatura del inframundo, un demonio que se encarga de cobrar puntualmente los diezmos a quien se niega a entregarlos con puntualidad, un ser que provoca estragos en la economía, un fuego que devora a quien no diezma, un ser al que solo podemos vencer poniéndonos al corriente con nuestros diezmos. Ante lo que se dice en torno a esta criatura y su mención en el libro de Malaquías, ¿es correcto predicar sobre el diezmo sin dejar de mencionar la amenaza del devorador? La respuesta es no. A continuación te daré 3 evidencias las cuales explican a detalle
quién en realidad es el devorador y por qué está lejos de ser lo que se ha inventado en torno a él. Primera evidencia. Para comenzar, es necesario explicar bíblicamente el significado de el devorador. El término devorador de Malaquías 3:11 significa comer. Algunas versiones de la Biblia traducen este término como langosta, plaga de insectos, plaga de enfermedades, insectos y enfermedades y plaga voraz. Estas traducciones se basan en un contexto histórico. Recordemos la plaga mencionada en el libro del profeta Joel. Con facilidad notamos que ninguna de estas traducciones relaciona al devorador con un demonio, por lo que no podemos especular sobre un demonio sin ningún fundamento. Segunda evidencia. La palabra devorador solo es mencionada una sola vez en el libro de Malaquías. Ni siquiera forma parte del propósito del libro. Tampoco figura en la verdad central del pasaje bíblico, ya que éste exhorta a la obediencia y a la gratitud de corazón, no a temer al devorador. Veamos a detalle el contexto. El pueblo de Israel se había vuelto extremadamente ingrato y avaricioso. Según Malaquías 1, 13 y 14, las ofrendas que el pueblo daba a Dios eran ganado y rebaño hurtado, cojo, enfermo o dañado. Por si fuera poco, no aportaban su diezmo ni ofrendas para la casa de Dios, la cual era necesaria para la subsistencia de los sacerdotes y para el mantenimiento del templo. Al ver el desvergonzado proceder según Malaquías 3:9, Dios maldijo al pueblo y los llamó ladrones. A pesar de todo, Dios llamó al pueblo al arrepentimiento y a renovar su pacto, trayendo de nueva cuenta los diezmos a la casa de Dios, quien añadió una promesa de bendición sobreabundante y además prometió que él personalmente reprendería al devorador, el cual para nada es relacionado con un demonio por parte del autor. Tercera evidencia. Algunos encontramos cierta relación en Malaquías 3:11 con el evento ocurrido en Egipto, registrado en Génesis 41 en adelante, el cual inicia con el sueño del faraón. En Génesis 41, 4 y 7, de acuerdo con el sueño del faraón, 7 vacas flacas y 7 espigas flacas devoraron a 7 vacas gordas y a 7 espigas gordas. Según la interpretación de José, las 7 vacas y espigas gordas eran 7 años de abundancia. Sin embargo, vendrían después de estos 7 años de hambruna extrema, representada por 7 vacas flacas y espigas flacas, revelando que los años de hambruna sobrepasarían los años de abundancia. Sin embargo, el libro de Génesis tampoco atribuye a una actividad demoníaca este evento, por lo que de haber una relación con lo que escribió Malaquías, se confirma que el devorador más bien hace referencia a un evento o época de crisis. Conclusión. No hay pasaje alguno en la Biblia que demuestre que el devorador es real. No es lícito crear una doctrina basándonos en un solo versículo o en una sola palabra del versículo, dejando de lado el contexto y el mensaje completo de la Biblia. El diezmo se practica con alegría de corazón, no por temor al devorador. Los verdaderos devoradores son aquellos que utilizan este mito para manipular y exigir dinero de forma desmedida. En cuanto a Malaquías 3:11, concluimos que al mencionar al devorador, el autor se refiere a uno o varios eventos desafortunados, tal vez plagas, hambruna o escasez, épocas que Dios y solo Dios en su tiempo reprenderá si practicamos la obediencia, la generosidad y la gratitud. Se dice que los espíritus malignos pueden ser transferidos de una persona a otra si existe un contacto físico, principalmente con las manos. Los espíritus malignos que oprimen, atan y poseen al primer individuo pasarán al siguiente individuo en el momento del contacto físico, provocando que éste se vuelva un nuevo esclavo del mal. La transferencia de espíritus es una doctrina muy común en nuestros días. Esta sostiene que cuando alguno ora por otro imponiendo las manos sobre éste, los espíritus que moran en una de las dos personas se transferirán. Algunos enseñan que incluso cualquier contacto físico basta para que la transferencia se efectúe.
La base bíblica con que se sostiene esta postura es la siguiente. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Primera a Timoteo 5:22. Existe una buena cantidad de testimonios de personas que aseguran haber caído en adulterio, que perdieron las ganas de ir a la iglesia y que comenzaron a tener tentaciones muy fuertes a partir de que alguien los tocó mientras oraba por ellos. Ante estos testimonios y el hecho de que esta postura ha ganado credibilidad entre muchas congregaciones y actualmente se enseña con normalidad en muchos movimientos, debemos dar por hecho que al tocar o ser tocado por alguien nos exponemos a que uno o muchos espíritus malignos se transfieran a nosotros. La respuesta es no. A continuación te mostraré dos argumentos para demostrar que esta postura está equivocada. Primera evidencia. Primero que nada es necesario conocer el contexto remoto del pasaje bíblico. La imposición de manos tuvo históricamente diferentes funciones para diferentes aplicaciones. Según Números 27-23, para delegar autoridad. Según Marcos 16-18, para orar por sanidad. Según Génesis 48-14, para bendecir. Según Hechos 13-3, para delegar un ministerio. Teniendo como base estos versículos, entendemos que en realidad Pablo no estaba advirtiendo sobre tocar a alguien a la ligera, sino más bien Pablo pretendía que Timoteo, siendo un pastor joven en busca de colaboradores, no delegara mayordomía o ministerios de la congregación a personas indignas. El original griego nos dice: Manos rápidamente a nadie estés imponiendo, ni estés compartiendo en común pecados de otros. A ti mismo puro estés guardado. Primera a Timoteo 5:22. Se comprende que al imponer manos, Timoteo estaría oficialmente delegando un cargo de la iglesia, por lo que él tenía que llevar de rodillas al candidato e imponer sus manos sobre éste y orar para consagrarlo al ministerio o cargo para el cual se había postulado y había resultado elegido. Si Timoteo hubiese elegido precipitadamente, sin investigar, sin analizar la confiabilidad del candidato, éste se arriesgaría a elegir a alguien indigno, a un practicante de pecado que usaría su cargo o ministerio para dañar a la congregación, de manera que Timoteo tendría que ser responsable del pecado o los errores de quien él mismo eligió a la ligera, sin poner cuidado, razón por la cual Pablo le aconseja mantenerse puro, libre de corrupción, libre de pecados propios y ajenos. La Biblia del Diario Vivir comenta sobre este versículo que una iglesia nunca debería apresurarse a elegir líderes, porque podemos pasar por alto problemas importantes o pecados. El candidato debe ser calificado de manera aprobatoria antes de pedirle que asuma una posición o liderazgo. Segunda evidencia. La epístola del apóstol Santiago nos da un poderoso argumento en contra de este mito. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. La palabra concupiscencia significa deseos de codicia o apetitos desordenados de placeres deshonestos o inmorales. Según Santiago, es nuestra propia concupiscencia la que provoca en nosotros un profundo deseo de pecar, nos atrae a la maldad y posteriormente a consumar el pecado. Pensar en que tocar a alguien traerá a nosotros deseos pecaminosos es contradecir este pasaje. Nuestra propia concupiscencia nos seduce al pecado, no el contacto físico con las manos, hombros o cabeza de un pecador o endemoniado. De manera que aunque existan un sinfín de historias o testimonios de personas que cambiaron negativamente a raíz de un contacto físico, nadie puede culpar a otro por su propio pecado. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Conclusión. Existen motivos prudentes para no siempre tocar o imponer las manos mientras oramos, pero nada tiene que ver esto con la idea de que transferiremos o nos será transferido un espíritu maligno en el momento de tocar a alguien.
Cuando analizamos con detenimiento esta postura, descubriremos una buena cantidad de inconsistencias en su aplicación. La transferencia de espíritus es un mito que afecta a nuestra vida social, nos vuelve paranoicos. Con excepción de una emergencia sanitaria, nada nos impide dar un contacto afectuoso en pos de una demostración de afecto y convivencia con nuestros semejantes. Se dice que un gran pez expulsó de su boca a un hombre, arrojándolo a la orilla del mar. Aquel hombre fue venerado como un dios por los habitantes de la ciudad, quienes fueron testigos de lo ocurrido. La idea de que los habitantes de Nínive creyeron que Jonás era un dios al ver cómo éste fue expulsado del vientre de un gran pez es una especulación usada por predicadores no tan exegéticos. Se añade que al ser confundido con un dios fue favorable para Jonás, ya que ganó credibilidad y logró que Nínive se arrepintiera de sus maldades. Esta idea fue publicada en literatura cristiana e incluso fue predicada en grandes congresos juveniles. La aplicación de esta idea pretende justificar estrategias no tan ortodoxas para ganar adeptos. Algunos predicadores podrían valerse de la aplicación de esta idea para justificar la celebración de Halloween dentro de la iglesia e incluso para aprobar bailes sensuales y otro tipo de shows no tan adecuados para la congregación. Ante esto, debemos dar por hecho que Jonás fue venerado como un dios y esto fue favorable para atraer la atención de la gran ciudad de Nínive. La respuesta es no. Tengo para ti 3 argumentos con los que probaré que la idea del dios del mar es una total farsa. Primera evidencia. Veamos el contexto. Jonás huyó a Tarsis al no querer predicar en Nínive. El profeta subió a una embarcación buscando escapar de Dios. En medio de una terrible tormenta, Jonás fue arrojado al mar, donde un gran pez lo esperaba para tragarlo, guardándolo por 3 días en su vientre para después arrojarlo a orilla del mar. Después de esto, Dios ordenó a Jonás dirigirse a Nínive para predicar a la gran ciudad. Al escuchar a Jonás, los habitantes de Nínive se arrepintieron de sus maldades, se humillaron ante Dios y así fue como recibieron misericordia. Sin embargo, a alguien se le ocurrió agregar algo más a la historia. En primera se agrega que Jonás fue arrojado muy cerca de Nínive y los asirios presenciaron el momento cuando éste fue expulsado por el gran pez, de manera que lo creyeron un dios. Posteriormente se agrega que esto sirvió para que Jonás pudiera ingresar a Nínive y ser escuchado frente al rey de Asiria. Veamos a detalle, Nínive no tenía cercanía con el mar. Por lo tanto, el que los asirios hayan visto a Jonás ser arrojado por el pez a orillas del mar es una posibilidad muy mínima. El mar más cercano a Nínive en relación al contexto geográfico de la historia es el Mediterráneo, a unos 400 kilómetros o más del punto más cercano con la frontera de lo que fue Asiria. La Biblia no revela el punto exacto donde Jonás fue arrojado. Suponiendo que el gran pez arrojó a Jonás junto a las costas de Siria, la distancia hasta la ciudad de Nínive podrían haber sido unos 500 kilómetros o más. La Biblia no registra ningún testigo en el momento que el pez liberó a Jonás. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2:10. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás 3:3. Notemos que en ningún momento el autor menciona testigos de este hecho. Sin embargo, de haber habido testigos, estos no serían asirios, sino habitantes de las costas de Siria, situados a una distancia abismal de la ciudad de Nínive, en un país distinto. No hay motivo para creer que los asirios creyeron que Jonás era un dios en relación a la distancia con el país asirio y con la ciudad de Nínive. Buscando justificar esta historia se vuelve en cada momento más inverosímil. Segunda evidencia. La eisegesis es una mala práctica en términos de teología. Es la interpretación subjetiva de un texto donde el expositor añade sus propias ideas
en lugar de extraer su significado original, a diferencia de la exégesis, la cual busca el significado del texto a través de la investigación objetiva del contexto. Esta idea del dios del mar es un claro ejemplo de eisegesis. No tiene bases bíblicas, tan solo se basa en suposiciones contradictorias. Por ejemplo, Hechos 14:11 nos narra que Bernabé y Pablo fueron tenidos por dioses griegos. Según Hechos 14:14, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras y a grandes voces intentaron corregir a la multitud. Si Bernabé y Pablo no vieron en esto una oportunidad para ganar adeptos, por lo contrario, se resistieron a ser tenidos por dioses, ¿por qué deberíamos pensar que Jonás se aprovecharía de una situación similar para ganar ventaja en Nínive? Tercera evidencia. Todo aquel que se vale de falsas suposiciones, agregando de más al mensaje inspirado por Dios, será reprendido. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 36. La idea del dios del mar añade deliberadamente al mensaje de Dios ideas subjetivas sin ningún fundamento. Conclusión. Interpretaciones subjetivas y prácticas movidas por la ignorancia abundan en los púlpitos hoy en día. La idea del dios salido del mar es un mito inverosímil que desvía al oyente del verdadero propósito del mensaje. Se dice que un muerto volvió para dictar sentencia en contra del rey de Israel. El gran profeta volvió de entre los muertos para declarar su última profecía. Existe un caso en la Biblia que para muchos estudiosos se trata de una excepción, un caso especial que rompe todos los esquemas. El regreso del profeta Samuel durante un ritual espiritista ha causado gran controversia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Primera de Samuel 28:15. Algunas publicaciones afirman que Samuel realmente volvió en medio de un ritual espiritista. Ante esta interpretación, ¿debemos dar por hecho que Samuel volvió de entre los muertos? La respuesta es no. A continuación te presento dos evidencias que abrirán tu mente para comprender a fondo el pasaje. Primera evidencia. Vayamos al contexto. El rey Saúl se había alejado de Dios, sus obras eran de continuo mal. Saúl se negó a arrepentirse y Dios lo desechó. Saúl buscaba a Dios, no por arrepentimiento, sino en busca de dirección, ya que una batalla contra los filisteos se avecinaba y no había manera que él pudiera ganar. Sin embargo, Dios no dio respuesta alguna, ni por sueños, ni por Urim, ni por medio de los profetas. En un arranque de desesperación, el rey buscó en la tierra de Endor a una adivina. Saúl fue por la noche disfrazado ante la médium, pidiéndole que hiciera venir al profeta Samuel, muerto tiempo atrás. Durante el ritual a la vidente le fue revelado que su cliente era nada menos que el rey. Un espíritu se hizo presente en forma de un anciano. Saúl creyó que era Samuel. Saúl reverenció al espíritu presente, quien le dio a conocer lo que ocurriría. Saúl y sus hijos morirían en la batalla al día siguiente. Al declarar aquel espíritu de forma contundente palabras y hechos de Samuel en vida, se ha publicado y se ha creído que Samuel realmente apareció e interrumpió el ritual para declarar profecía. Ante el contexto bíblico se plantean dos preguntas. Si Dios no respondió a Saúl por ningún medio lícito para buscarlo, ¿por qué Dios respondería a través de un medio ilícito? Si Dios no respondió a través de profetas vivos, ¿por qué Dios respondería a través de un profeta muerto? La respuesta es para ambas preguntas. Dios no respondió.
La ley de Dios prohibía determinantemente consultar a los muertos. Y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Levítico 20:27. Dios había determinado no responder a Saúl. Dios no pudo haber roto su propia regla y valerse de una adivina interrumpiendo su ritual. Esto jamás ocurrió. Pero, ¿es posible que el espíritu de un muerto pueda visitar a los vivos? Job nos da la respuesta. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Job 10:21. Job deseaba la muerte y este versículo da un claro mensaje: los muertos no vuelven. David declara sobre su hijo muerto: Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Segunda de Samuel 12:23. Si los muertos no vuelven, entonces, ¿quién en realidad respondió al rey Saúl? Segunda evidencia. En la Biblia existen pasajes normativos, poéticos, sapienciales, proféticos y narrativos. Estos últimos son pasajes que se limitan a narrar lo ocurrido, no se molestan en explicar teológicamente el suceso narrado. En 1 de Samuel 28:14 se presenta una figura semejante a un anciano que solo la adivina puede ver. Saúl creyó que era Samuel. El pasaje solo se limita a dar detalles sin explicar a profundidad lo que realmente estaba ocurriendo. Es por eso que muchos estudiosos han errado al interpretar este pasaje. Si sabemos estudiar la diferencia entre pasajes, entonces nos encaminaremos a una correcta interpretación de la palabra de Dios. Tocando el tema del espiritismo, lo que ocurre en toda sesión diabólica, sin importar la variación del ritual, de acuerdo con 2 a los Corintios 11:14, Satanás suele disfrazarse. Sus servidores se disfrazan como ministros de justicia y él mismo se disfrazó de serpiente para engañar a Eva. Un demonio se hizo pasar por Samuel. El disfraz de Samuel era perfecto, un espíritu muy bien informado que nunca dejó de lado su actuación. Según Deuteronomio 18:11, no debía haber en la congregación de Jehová ninguno que consultara a los muertos. Es absurdo pensar que una adivina daría respuestas de parte de Dios. Conclusión. Todo aquel que invoca a los muertos recibirá respuestas de demonios. Saúl fue engañado, buscó respuestas en una servidora de Satanás, en vez de humillarse delante de Dios a causa de sus pecados. Samuel no volvió de entre los muertos aquella noche en Endor. Los muertos no asisten a esas reuniones, sino los espíritus de la oscuridad, demonios expertos en el arte del engaño.